Mateo 5, del 13 al 20. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Si se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. No penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán, hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que no entraréis en el reino de los cielos a menos que vuestra justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Palabra de Dios. Se nos ha dado un cometido. Se suele tener presente lo que se llama la Gran Comisión, ¿no? Ir a hacer discípulos a todas las naciones. Pero en el pasaje de hoy se nos dan las razones. Me habéis escuchado decir más veces lo que Dietrich Bonhoeffer comenta sobre los primeros versículos de este pasaje. No sé si os acordáis. Bonhoeffer explica que Jesús no dice que nosotros debamos ser la sal de la tierra, como si fuera algo que podemos elegir, ni tampoco nos llama a que venid a ver que seáis la sal de la tierra, ¿no? Sino que independientemente de lo que tú estés pensando, de lo que tú quieres o no quieres, ¿no? Lo eres porque Dios ha afirmado eso de ti y de mí. ¿No? No hay vuelta de hoja. Eres la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. La sal que se usa todavía para preservar los alimentos. Seguro que el jamón serrano se inventó haciendo nada, ¿no? Así. Pero también se usa para dar sabor. Preservamos, cuidamos, mantenemos y damos sabor. Al menos eso es lo primero que pensamos. Pero hay más. Los primeros cristianos, y esto también me gusta recordarlo, cuando leían este pasaje también se acordaban de aquel texto del segundo capítulo del segundo libro de Reyes, versículos 19 al 22 de este segundo capítulo, donde dice, o se cuenta allí, que el profeta Eliseo consigue sanar una tierra estéril, una tierra que no daba fruto, que no salía nada de esa tierra, y lo hace echando sal, o una sal, en los manantiales. Los egipcios echaban rocas fosfóricas trituradas, también como para que brotara de la tierra estéril las plantas. No sé si era lo mismo o no sé. Pero bueno, la cuestión es que hace esto, ¿no? Y a lo que vamos es que, así como Eliseo, profeta, hizo revitalizar la tierra que no daba fruto y no tenía vida, pues nosotros también tenemos la misma función, pero no en la agricultura y en el mundo de la botánica, sino en la vida de la gente. Somos ese tipo de sal, para que la vida de la gente brote. Y Jesús hace luego una afirmación muy interesante. Tan interesante que al mismo tiempo es como una reivindicación o una especie de denuncia también, y eso que está hablando en positivo, porque cuando dice vosotros sois la luz del mundo, hace una aclaración.
Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No sé, de día ya ves, y de noche tampoco, ¿no? Porque de noche, cuando todo el mundo empieza a encender sus lámparas de aceite, ¿no? Pues se ve la ciudad, las lucecitas encima de la montaña, ¿no? No se puede esconder. Y Jerusalén era la ciudad santa, asentada precisamente en el monte Sión, donde estaba el templo, donde la presencia inmanente de Dios residía. Pero eso, en cierta forma, pues había caído en un vacío. No daba luz, o sea, no daba claridad espiritual al mundo como tenía que hacer. El pueblo de Dios, recordamos que tenía la misión de ser luz a las naciones, pero había fracasado en esta misión, que finalmente se cumple en Cristo, y en su iglesia. Así que nosotros, que somos ya parte de esa nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la nueva realidad del reino de Dios, y la gloria de Dios está en el testimonio de nuestras propias vidas, pues eso no es algo que se pueda esconder. Nos toca resplandecer. Pero no se trata de ser narcisistas espirituales, que se la dan de personas casi como mágicas, por tener una luz especial que la gente tiene que admirar. Al revés. Claro que está esa luz en nosotros, pero eso es ¿cómo se manifiesta? Encarnando el Evangelio, negándonos precisamente a nosotros mismos y nuestra comodidad, y estando con las personas necesitadas de vida, esa vida que tiene que brotar. Eso es alumbrar. Eso es alumbrar. Lo otro es, no sé, ponerte, ¿no? Dártelas de algo, no sé. Eso es ser un candelero que no se esconde debajo del almud. Y también hay, o salen aquí, unas preguntas incómodas en todo esto. Porque, ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor o deja de salar? ¿O qué pasa cuando la luz decide esconderse? ¿Es eso posible? Creo que era el predicador, pastor bautista Spurgeon, ¿no? Charles Spurgeon, quien decía que la sal sin sabor es una traición a su propia naturaleza. ¿Qué es eso, no? ¿Y puede pasar eso? Jesús declara que somos luz y sal. Y lo somos de hecho, ¿no? Así que esto nos deja como un interrogante en la conciencia. ¿Qué ocurre cuando nuestra fe se vuelve decorativa o algo así? O se vuelve domesticada por otras cosas, ¿no? O es apática y se desentiende de las cosas, ¿no? O está interesada nada más que en uno mismo, como una especie de, no sé, éxtasis espiritual individualista. Otras veces, en el mismo Evangelio, se nos advierte de poner la fe al servicio de otros señores, muchas veces el dinero o la riqueza. Fíjate, una fe que no denuncia, una fe que no se manifiesta, una fe que no da testimonio. Una fe que en vez de apuntar a Cristo se pone a señalar otras cosas. Una fe que no alumbra a nadie, que no da vida a nadie. Una fe que se desentiende del prójimo y que no acompaña. ¿Será esto posible? Algunas personas creyentes, y hay un libro que se titula así y todo, han hecho una buena reflexión diciendo que la sal tiene que salir del salero. José María González Ruiz, que algunos lo conocéis porque este hombre ya murió, pero era católico, era el canónigo de la catedral, pero era una persona que también muy amiga de la gente de esta comunidad. Y en uno de sus libros dice que la sal está hecha precisamente para mezclarse discretamente en los alimentos, hasta el punto de que cuando tú le echas sal a la comida, tú dejas de ver la sal. Tú no encuentras la sal en el arroz, ¿no? Pero está ahí dando sabor. Él decía que la tarea de la Iglesia
Y además decía, y no olvidemos que iglesia, además lo decía un católico, ¿no? No es esto edificio, iglesia es asamblea, es reunión, la reunión de los creyentes. Pues decía, no olvidemos que la tarea es mezclarse entre el mundo, en la realidad secular, para poder salar, para poder ser sal. En los trabajos, en el barrio, en el grupo de senderismo, ¿no? Con los padres y los abuelos de los otros niños cuando estás en el parque, en los movimientos a los que tú estés afiliado, lo que sea, lo que tú hagas, tus grupos, Pero a veces hay algo muy humano, que es ese miedo que tenemos a ser distinto, ¿no? A dar la nota. Ese miedo a no encajar en el grupo social en el que estamos. Y vuelvo a decirlo, ya sea en el barrio, ya sea, pues, yo qué sé, haciendo la compra, ya sea en el parque, ya sea en el grupo de vecinos, lo que sea. Ese temor, ese miedecillo que nos da de ser distintos. Y apagamos la luz. Apagamos la luz que tenemos que ser, me refiero, ¿no? Nos ponemos la chaqueta de la uniformidad, a ser todos iguales, ¿no? Pero estamos llamados a ser visibles, no por vanidad, sino por fidelidad, para ser de orientación. De nada sirve una brújula si la tienes en el bolsillo, ¿no? Y es verdad que, aunque la brújula, me estoy refiriendo a nosotros como brújula, pero a veces nosotros mismos nos sentimos tan perdidos en las mismas cosas que vivimos, que nos afectan, que nos dan golpes, nos sentimos incapaces de guiar a otras personas. ¿Qué brújula voy a ser yo? Si yo estoy fatal, ¿no? Pero una cosa es ser la brújula y otra cosa es ser el camino. Nosotros no somos el camino. No lo somos. El camino es Cristo. Y nosotros, precisamente, en nuestra debilidad, en nuestra torpeza, incluso cuando algunas veces vamos ni siquiera en el camino, vamos por el filillo del camino, podemos apuntar al norte y decir dónde está ese camino, dónde está la dirección, que es Cristo. Nosotros no somos el norte. Y por eso nos atascamos en cosas. Y nos vienen palos y algunas veces acabamos con la cara mirando para otro lado. Pero que sí que somos brújula para otras personas. Y precisamente muchas veces somos brújulas para otras personas cuando nosotros mismos estamos dentro de un problema. ¿Y cómo nosotros nos comportamos dentro de ese problema? Pero somos algo más que brújula, porque nosotros damos calorcito humano, calorcito fraternal también, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los demás, con buenas obras, con gestos de compañerismo, de solidaridad, de amor. Y así, luego la gente, pues, glorifiquen también al Señor. Nosotros vivimos, creo que lo decía el domingo pasado o el anterior, vivimos libres de códigos escritos. La norma para ti y para mí es la persona de Cristo. El norte, el camino, la orientación, la salvación es Él. Y aquí encontramos una frase también que ilumina un poco esta cuestión de lo de los códigos escritos. Dice Jesús, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo la asume ahora en su propia persona. Jesús cumple la ley en su manera de vivir, ¿no? Y en su manera de morir. Vamos. Aunque, claro, también tenemos que decir, su modo de entender la ley no era la de los fariseos y publicanos. También tenemos que decir esto. La cuestión es que la ley cumplida en Cristo no es que ahora se haya convertido, ahora ya es menos exigente. No es que sea eso, es que es otra cosa. No es tanto el código de normas que tú dices, esto lo cumplo, lo tacho, esto lo cumplo, lo tacho. No es eso. Es un modo de vivir que nace del interior, que viene del Espíritu Santo. Y es más humana. Y más divina, pues podemos decir también, ¿no? Es más profunda, es más radical. Y si al decirlo así, nos estamos perdiendo,
acudimos al resumen, que está en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Que el prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios, que no se nos olvide, porque a día de hoy, lamentablemente incluso a los cristianos se nos está olvidando esto. Estamos tan polarizados y tan llenos de veneno de una cosa y de la otra, que hasta se nos olvida amar al prójimo, que tiene que ser lo más básico nuestro, ¿no? Amar a Dios y al prójimo. Así que, fíjate en nuestra propia pertenencia al reino de Dios. Si nuestra justicia, como se dice aquí, nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser también empático, de ser pues, solidario, no es mejor que la supuesta justicia religiosa de cumplimientos y ritos de los fariseos, versículo 20, pues no estamos participando, ni entrando, ni formando parte del reinado de Dios. Estaremos jugando a otra cosa. La luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué es eso? Una forma práctica y coherente de ser consecuente con lo que estamos creyendo. ¿Cómo somos consecuentes con lo que creemos? Viviéndolo, ¿no? Si no tenemos un discurso y luego una forma de vivir que no encaja, ¿no? Una forma de vivir hipócrita ese discurso, ¿no? Que yo sé que la vida es todo una cosa muy liosa, ¿no? Y hay momentos de nuestro día a día porque somos más o somos un poquito menos de hipócritas, otras veces somos más fieles, pero por lo menos conciencia. Conciencia de cuál es nuestra orientación, qué es lo que el Señor demanda de nosotros, qué es el Evangelio, ¿no? No se nos pide ese tipo de moralismo que algunas veces se respira en las iglesias, ese moralismo que a veces acaba siendo acusador también contra otro. Es una justicia de un vivir activo. ¿Cómo tú vives? Y digo, no es el cumplimiento de normas y de ritos, es un vivir dando frutos de amor. Aunque claro, eso implica también dejarnos afectar por el sufrimiento de otra persona. Cuando tú vas a consolar, o a estar, o a apoyar, y lloras con el que llora. Pero es que, aparte, es algo más, porque si tú ves que una persona está recibiendo injusticia, recibiendo abuso, lo que sea, y tú vas a apoyar a esa persona y a acompañarla en eso, tú también vas a recibir la misma injusticia y el mismo abuso de los que están abusando de esa persona. Así que hay que estar dispuesto a eso. ¿Merece la pena eso? Merece la pena, pero que tú sepas que te llevas también caña, ¿no? Eso implica negarnos a nosotros mismos, ¿no? Tomar nuestras cruces para ser ese granito de sal que no tiene el protagonismo en el alimento. Nos toca como negar nuestro ego, ¿no? Y tragar por algo difícil. Vuelvo a decirlo. Pero no es porque seamos como masoquistas, es que sabemos que merece la pena. Es que ahí estamos dando vida. ¿Voy a recibir oposición? Sí, pero lo tengo que hacer. Me sale hacerlo. Como decía Lutero, de mi conciencia que está cautiva de la palabra de Dios. ¿No? ¿Cómo merece la pena ver vidas cambiadas, ¿no? Vidas restauradas, vidas que han, no sé, sanadas, en un sentido amplio de la palabra, vidas dignificadas. Y el Evangelio tiene un poder transformador muy grande en la vida de la gente. Del pisoteado que pasa a ser levantado. Gloria a Dios, ¿no? Fíjate, y del pisoteador que se arrepiente, deja de hacer eso y ahora se comienza a hacer lo contrario. Comienza a levantar a más gente. ¿Merece la pena? No, pero es que es como la historia de este hombre, el del himno Amazing Grace. ¿Cómo era? John Newton, me parece que se llamaba, ¿no? Que de ser un esclavista, en su conversión pasa a ser un abolicionista de la esclavitud. Gloria a Dios, por los cambios que nos produce Dios. El reino de Dios se nos ha acercado y su justicia es otra cosa muy distinta, muy diferente. Y tú y yo estamos dentro de ese acontecimiento, de eso nuevo que está floreciendo. Pues
Soli Deo Gloria.